Buenas tardes. Voy a presentar una clase dedicada a la intersección entre el derecho internacional privado y la democracia. Antes que nada, me gustaría señalar mi nombre, Beatriz Campuzano Díaz. Soy profesora de la Universidad de Sevilla y soy socia del proyecto Bridge Watch. Bien, dispongo de 20 minutos para esta presentación, de 90 minutos para esta presentación, y para que sea un poco más fácil de seguir por los oyentes, usaré una presentación en PowerPoint que voy a continuación a compartir. Como ven, curso de formación, construcción de la democracia en Latinoamérica, intersecciones entre el derecho internacional privado y la democracia. Ese es el tema que me trae hoy aquí. Comenzamos, pues. Esta presentación sobre intersección entre el derecho internacional privado y la democracia la voy a enfocar desde la perspectiva del derecho internacional privado y los derechos humanos, dado que son materias íntimamente relacionadas. Cuando se habla de democracia, se relaciona con derechos humanos. Y es el aspecto que se me ha sugerido y que me ha parecido más interesante para enfocar esta clase. Con objeto de que mi exposición resulte clara, voy a comenzar presentando el marco normativo existente en la Unión Europea y que vincula a los diferentes estados de la Unión Europea. Por una parte, vemos aquí el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Ven ahí con las iniciales con las que identificaré este convenio en la presentación a partir de ahora. Por otra, ven ahí igualmente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las iniciales con las que presentaré este texto en la presentación a partir de este momento. Una aclaración: dos instrumentos que vinculan a los Estados miembros de la Unión Europea, pero el primero, el convenio, es un convenio que va más allá de la Unión Europea porque es un acuerdo promovido por el Consejo de Europa. De este convenio son partes los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados europeos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sí es un texto promovido por la Unión Europea y que vincula a los Estados miembros de la Unión Europea. En relación, entrando ya en materia, comenzamos con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para la parte que a mí me interesa, cómo influye este convenio en temas de derecho internacional privado y en temas de democracia, he seleccionado una serie de artículos de este convenio que han sido relevantes. Ven ahí el artículo 6, derecho a un proceso equitativo; el artículo 8, derecho al respeto a la vida privada y familiar; el artículo 12, sobre el derecho a contraer matrimonio; y el artículo 14, sobre la prohibición de discriminación. Obviamente, este convenio tiene otros preceptos, pero de todo su texto, de todas sus disposiciones, he seleccionado estos por ser especialmente relevantes en relación con los temas que yo me propongo tratar. A continuación, vamos a ver un poco más en detalle qué dice cada uno de estos preceptos. Comenzamos con el artículo 6, derecho a un proceso equitativo, donde dice que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella.
Sienta este precepto las bases del funcionamiento de la justicia y contempla la justicia en el marco civil, pues decidirá sobre los litigios, sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil, y después también habla de procesos de carácter penal. Verán que en el texto de la diapositiva concluye con unos puntos suspensivos porque quiere decir que no estoy presentando aquí el contenido completo de este precepto, sino la primera parte, porque es donde se menciona los litigios de carácter civil, que son los que interesan en las materias sobre las que yo voy a tratar. Seguimos. El artículo 8 habla del Convenio Europeo de Derechos Humanos, habla también del derecho al respeto a la vida privada y familiar. Este es un artículo extremadamente importante y que ha tenido muchísima relevancia, ha tenido y tiene mucha relevancia en la interpretación y aplicación de este convenio. Se compone este artículo de dos apartados. El primero que dice que toda persona tiene derecho al respeto de la vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. Como ven, cuatro conceptos importantes: vida privada, vida familiar, respeto al domicilio y respeto a la correspondencia, que a su vez proyectan sus efectos en numerosos ámbitos. A nosotros, como iremos viendo, nos va a interesar este precepto en lo que se refiere al respeto a la vida privada y familiar que tiene cualquier persona. Dice a continuación, y es un aspecto también importante, que no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que en una sociedad democrática sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás. Como vemos en este segundo apartado, se prevé que pueda haber injerencias en el respeto a la vida privada y familiar con todas las manifestaciones que hemos dicho que tiene, pero es una injerencia, es importante, que tiene que estar prevista en la ley y además justificada por alguna de las causas que señala el apartado 8 en su artículo 2. Este apartado también ha dado mucho juego en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se han alegado incumplimientos de este precepto, y los debates han girado en torno a si se trataba de injerencias que estuvieran justificadas por alguno de esos motivos. Seguimos presentando preceptos, después ahora vamos refiriéndonos a la letra de los mismos, después hablaremos con casos concretos de sus efectos, pero seguimos avanzando. El artículo 12 es otro precepto que nos va a interesar en el desarrollo de esta clase. Se refiere al derecho a contraer matrimonio y dice que a partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho. Hay que remarcar aquí dos aspectos de este precepto que después aparecerán en la jurisprudencia que vamos a mencionar. Por una parte, que se menciona el derecho a contraer matrimonio y se menciona al hombre y la mujer, y por otra parte que se menciona a las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho. Así que hay una remisión al derecho nacional de los estados parte del convenio, lo cual va a ser importante. Y ya como último precepto que vamos a mencionar en esta sesión del Convenio Europeo de Derechos Humanos es el artículo 14 sobre la prohibición de discriminación. Dice este precepto que el goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras,
origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. Por lo tanto, fijémonos en que este es un precepto que apoya el reconocimiento de los derechos del convenio. Se refiere al goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente convenio. Para señalar que esos derechos y libertades reconocidos tienen que asegurarse sin distinción alguna, y especialmente por las razones que señala este precepto: sexo, raza, color, lengua, religión u otras que ven aquí mencionadas. Con eso hemos terminado la presentación de la letra de los preceptos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que queríamos destacar de este convenio, porque después nos va a ser útil en lo que vendrá posteriormente, y pasamos a continuación a presentar la Carta Europea, o la Carta, mejor dicho, de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Vamos a situar este texto. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene el mismo valor que los tratados de la Unión Europea. Así lo dice el Tratado de la Unión Europea. El tratado se refiere al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que son las bases del proceso de construcción europea. Por tanto, la Carta tiene ese mismo valor importante, tan importante que tienen los tratados. La carta, para conocer mejor un poquito y situar el sentido de este texto, contiene una serie de disposiciones que están dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión Europea, así como a los Estados miembros, que deben tener en cuenta al aplicar el derecho de la Unión. Estos artículos, ahí lo ven, son artículos extraídos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 51, apartado primero. Sí, son disposiciones dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión Europea y a los Estados miembros, con la peculiaridad de que deben tenerse en cuenta al aplicar el derecho de la Unión. Es decir, ahí está el foco, en la aplicación del derecho de la Unión. Otro aspecto importante que hay aquí para acercarnos un poco más al sentido de este texto y conocerlo mejor. En la medida en que la Carta contenga derechos que se corresponden con derechos garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, recuerden que estas son las siglas que estoy usando para referirme al convenio. Pues bien, en la medida en que la Carta contenga derechos que se correspondan con derechos garantizados por el convenio, su sentido y alcance serán iguales, sin perjuicio de que en la Unión pueda concederse una protección más extensa. Artículo 52, apartado tercero de la Carta. Bien, entonces hay ahí una evidente conexión entre dos instrumentos. Está el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, que tiene un alcance geográfico más amplio que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, porque vincula a estados europeos en general. Y por otra parte, tenemos la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con un ámbito geográfico más restringido, porque se refiere a los Estados miembros de la Unión Europea. Por otra parte, el Convenio Europeo reconoce unos derechos y unas libertades aplicables con carácter general, y la Carta se refiere a unas disposiciones que tienen como destinatario a las instituciones y a los órganos de la Unión Europea y también a los Estados miembros cuando estén aplicando el derecho de la Unión. Con esas distinciones, la Carta reconoce, no obstante, que hay derechos, y ahora lo vamos a ver seguidamente, que se corresponden con los que están garantizados por el convenio. Y entonces su sentido y alcance serán iguales, sin perjuicio de que en la Unión Europea pueda concederse una protección más extensa. Esto es importante porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos ya tiene una larga vida y una larga trayectoria de interpretación y de jurisprudencia que influye también en la Carta. Bien, dicho eso, vamos a avanzar.
vamos a acercarnos a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y vamos a reflejar aquellos derechos de la Carta que nos van a interesar de una forma u otra en relación con las materias que vamos a tratar en la presente clase. Comenzamos. Al igual que hemos hecho con el convenio, vamos ahora a hacer una selección de artículos de la Carta reflejando su contenido y verán el gran paralelismo que existe. El artículo 7 nos habla del respeto a la vida privada y familiar. El artículo 9 nos habla del derecho a contraer matrimonio y del derecho a fundar una familia. El artículo 20 se refiere a la igualdad ante la ley. El artículo 21 a la no discriminación. El artículo 24 a los derechos del menor. Y el artículo 47 al derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Bien, tras esta enumeración, y al igual que hemos hecho antes, comenzamos a acercarnos a su contenido. Artículo 7. Respecto a la vida privada y familiar. ¿Qué dice este precepto? Dice que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones. Si recuerdan el artículo 8 del convenio, verán que hay grandes similitudes. Cierto es que el artículo 8 del convenio establecía a continuación la posibilidad de establecer límites a este derecho siempre que estuvieran previstos en la ley y por alguna de las causas que señalaba ese precepto. En la Carta, este artículo aparece sin esas limitaciones porque las limitaciones aparecen en un precepto posterior, concretamente, y además con carácter general, no referido únicamente a este derecho, pero concretamente, y por ver un poquito el paralelismo con el artículo 52.1 perdón, con el artículo 8 del convenio, señalamos que el artículo 52, apartado primero de la Carta, dice que cualquier limitación deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Solo se podrán introducir limitaciones respetando el principio de proporcionalidad cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. Entonces, esa limitación o la posibilidad de limitación vemos que aparece más adelante en la Carta con un carácter general, no referida únicamente a este precepto, señalando igualmente que tiene que ser establecida por la ley. Y además un concepto importante que se usa mucho en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respetando el principio de proporcionalidad. Es decir, esa limitación tiene que ser proporcional al objetivo de interés general perseguido. Por tanto, sí hay un paralelismo evidente con el artículo 8 del Convenio Europeo. Seguimos avanzando. De la Carta nos vamos a referir a continuación al artículo 9. El artículo 9 se refiere al derecho a contraer matrimonio y al derecho a fundar una familia. Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio. Aquí en este precepto, a diferencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es un texto posterior, es un texto que ya nace en otro momento y cuando ya se están desarrollando unas tendencias de admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, vemos como principal diferencia que no se refiere expresamente al derecho a contraer matrimonio de hombre y mujer, sino habla en general del derecho a contraer matrimonio y al derecho a fundar una familia, pero sí comparte esa referencia a las leyes nacionales que regulen su ejercicio. Es importante porque este es un aspecto que en la Unión Europea sigue planteando grandes diferencias entre los distintos
Estados miembros y la referencia a las leyes nacionales que regulan su ejercicio son importantes. Son importantes porque son muy diferentes. Son muy diferentes. Bien, seguimos. El artículo 20 habla de igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. Y este precepto se complementa seguidamente, este precepto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se complementa seguidamente con el artículo 21 de no discriminación. Dice que se prohíbe toda discriminación y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual. El segundo punto añade, y es algo muy importante en el funcionamiento de la Unión Europea, que se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea y sin perjuicio de las disposiciones particulares de dicho tratado. Así que entre la igualdad del artículo 20 y el artículo 21, que sienta el principio de no discriminación, pues vemos las similitudes que cabe establecer con el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y apunto aquí esa cuestión de apartado segundo de este precepto, que es tan importante en el funcionamiento interno de la Unión Europea, que es la prohibición de toda discriminación por razón de nacionalidad. Seguimos avanzando, presentando la Carta de Derechos a los que luego nos vamos a referir de una forma u otra, y me refiero a continuación, dentro de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a los derechos del menor. Dice este precepto que los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Esta será tenida en cuenta en relación con los asuntos que les afecten, en función de su edad y de su madurez. En todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial. Y todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contacto directos con su padre y con su madre, salvo si son contrarios a sus intereses. Como vemos, aquí hay un precepto amplio sobre los derechos del menor, que en este caso sí relacionamos más íntimamente con el Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, eh, que nos vincula a nivel universal a tantos países y donde se habla de cuestiones como el interés superior del menor. Veremos, hay jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplicando la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que en estas ocasiones ha vinculado estos preceptos con el Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Bien, seguimos avanzando y hay un último precepto de la Carta que quería presentar en este catálogo de derechos que nos interesa. Es el artículo 47. El artículo 47 se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Dice lo siguiente: toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el derecho de la Unión hayan sido violados, tiene derecho a la tutela judicial efectiva, respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente, y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley.
toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes, siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia. Bien, distintos aspectos importantes relacionados con el derecho a la tutela judicial efectiva que dentro de este paralelismo de preceptos que venimos estableciendo entre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tiene paralelismo en el artículo 6 del convenio al que antes nos referíamos. ¿Mm? Bien, en este caso sí subrayamos y vemos que el artículo 47, bueno, al menos en este apartado primero, está más desarrollado. Cierto es que el convenio, el artículo 6 del convenio, lo he citado muy limitadamente, pues me he referido únicamente al primer párrafo, que era el más relevante para aquellos litigios de carácter civil, que son los que nos interesan a nosotros en esta visión que hacemos desde el ámbito del derecho internacional privado. Bien, para completar esta presentación, digamos, instrumental de lo que vendrá seguidamente, nos quedaría señalar lo siguiente. Y es que de la misma forma que tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tenemos dos importantes tribunales: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene competencias en los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de sus protocolos. Conoce de violaciones de los derechos reconocidos en estos instrumentos por parte de los Estados contratantes del convenio, entre los que se encuentran los integrantes de la Unión Europea. Es decir, conocer de demandas que se presentan contra estados concretos, y lo vamos a ir viendo después, demandas contra estados concretos en las que se alega que ha violado algunos de los derechos reconocidos en el convenio. Estas demandas, pues, a veces las presentan particulares, o en los casos a los que nos vamos a referir nosotros, efectivamente, las presentan particulares, pero también podrían presentarlas organizaciones no gubernamentales o grupos de particulares. Y una característica del Convenio Europeo de Derechos Humanos es que se accede a una reclamación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos una vez agotadas las vías de recurso a nivel interno. Eso es importante. Primero, hay que presentar la reclamación en el estado concernido, en el estado que se considera que está incumpliendo el convenio, y solo cuando no se obtiene una respuesta satisfactoria a nivel interno se abre la vía de reclamación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una jurisprudencia extremadamente importante la de este tribunal, porque condiciona en muchos casos las soluciones legislativas o jurisprudenciales de los estados parte del convenio. Por tanto, órgano jurisdiccional internacional de la mayor relevancia. Junto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desarrolla en la Unión Europea una labor fundamental y, entre otras cuestiones, se refiere a la interpretación. Tiene distintas competencias, pero una importante, en la que nos va a interesar a nosotros, la interpretación de la normativa de la Unión Europea. Cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro que tenga dudas sobre cómo interpretar, aplicar una norma de la Unión Europea puede plantear una cuestión prejudicial. Es una cuestión, la cuestión prejudicial es una cuestión relativa a la interpretación de los tratados, pero también de los actos adoptados por las instituciones, los órganos. Es decir, se presentan cuestiones que afectan a reglamentos, a directivas, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da una respuesta, y esa respuesta es vinculante. Vinculante
para los Estados miembros, para todos. Entonces, veremos después en una parte de esta presentación que haremos referencia a diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues conviene que tengamos claro en qué ámbito actúa cada uno, de qué forma actúa cada uno, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, violaciones del convenio, demandas en violación del convenio. Tribunal de Justicia de la Unión Europea se le plantean cuestiones interpretativas sobre cómo aplicar determinadas normas de la Unión Europea y veremos cómo el Tribunal de Justicia apoya y fundamenta sus decisiones en muchas ocasiones acudiendo a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y reforzando su decisión con las normas equivalentes del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Eso lo veremos después. Para facilitar el seguimiento de esta sesión, tengo que decir que a partir de esta presentación instrumental voy a dividir el tiempo que me queda en dos partes. En una primera parte voy a hablar del derecho a la tutela judicial efectiva. Hemos visto, recuérdese, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que habla en el artículo 6 del derecho a un proceso equitativo, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que habla en el artículo 47 del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Así que una primera parte la voy a dedicar a la tutela judicial efectiva. Y una segunda parte la voy a dedicar a cuestiones vinculadas al estatuto personal. Después explicaré un poquito más en detalle a qué me refiero cuando hablo de cuestiones vinculadas al estatuto personal. Pero sí apunto o anticipo que para cuestiones vinculadas al estatuto personal, pues ahí aparecerán y serán importantes los derechos que he mencionado, del derecho a contraer matrimonio, del derecho de la igualdad ante la ley, de la no discriminación, de los derechos del menor. Ahí aparecerán esos otros preceptos que he venido mencionando. Bien. Por otra parte, la división entre estas dos cuestiones la hago de esta manera por lo siguiente, y quiero explicarme. En la primera parte, la tutela judicial efectiva, nos vamos a encontrar con que existe un conjunto amplísimo de normas destinadas a regular distintos aspectos de la tutela judicial efectiva. Entonces, la cuestión es cómo esas normas, algunos aspectos, algunos apuntes, no vamos a poder entrar en grandes detalles, pero espero que sean lo suficientes, cómo se han configurado esas normas para respetar los derechos humanos. El derecho a un juez imparcial, a un juez establecido por la ley, como ya hemos visto. Y la segunda parte, ¿qué diferencia presenta con la primera? La segunda presenta con la primera que me voy a referir a cuestiones o problemas que no están regulados. No están regulados porque son cuestiones más dificultosas, donde resulta difícil llegar a un acuerdo. Y como resulta difícil llegar a un acuerdo, pues digamos que están ahí en un terreno de una ausencia de regulación y aparece ahí la jurisprudencia tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para dar una respuesta en un marco normativo complejo. Lo iremos viendo. Entonces, esa es la razón. Tutela judicial efectiva, hay una gran regulación. Pues bien, ¿cómo se ha configurado esa regulación para respetar la normativa de derechos humanos? Segunda parte, cuestiones vinculadas al estatuto personal. Después precisaré. Aquí voy a tocar aspectos no regulados, no muy detallados, y entonces cómo la normativa de derechos humanos puede influir en esa materia. Vale, hecha esa aclaración para seguir un poquito situándonos en lo que va a venir a continuación. En relación con la parte de tutela judicial efectiva, voy a tocar tres cuestiones: competencia judicial internacional, eficacia extraterritorial de resoluciones judiciales y documentos públicos, asistencia judicial internacional y desarrollo del proceso. Y en la segunda parte, cuestiones vinculadas al estatuto personal, pues voy a tocar adopción internacional, gestación por sustitución, matrimonio entre personas del mismo sexo y filiación
homoparental. Bien, todo esto dentro de un reconocimiento previo. El reconocimiento previo es que son muchas materias y no las puedo tratar en profundidad, todas ellas, sino voy a dar mi objetivo es dar unas pinceladas en las que conecte la respuesta a estas cuestiones con la normativa sobre derechos humanos y, por extensión, con la democracia, como manifestación que son los derechos humanos de una sociedad, de sociedades democráticas. Pues dicho eso, vamos allá. Tutela judicial efectiva, la primera parte. Y comienzo con la competencia judicial internacional. La competencia judicial internacional en el ámbito que a mí me interesa, que son los litigios relativos a relaciones jurídico-privadas internacionales, pues atiende a determinar cuándo los órganos jurisdiccionales de un determinado Estado pueden conocer de un litigio en el orden civil, un litigio que es internacional, un litigio que está conectado con varios estados. Se desarrolla a nivel internacional. Pongo dos ejemplos porque para que me resulte más claro a qué me refiero, un litigio derivado de un contrato internacional entre una empresa española y una empresa portuguesa, entre una empresa española y una empresa brasileña, un litigio derivado de un divorcio internacional entre un ciudadano español, una ciudadana portuguesa, brasileña, mexicana o de cualquier otro estado. En esos casos hay que determinar la jurisdicción, si tiene hasta dónde llega la jurisdicción de un Estado para conocer de esos litigios. Detrás de hasta dónde llega la jurisdicción están esos aspectos importantes que veíamos antes del derecho a un juez imparcial determinado por la ley. Hay un principio básico que es la libertad del legislador estatal, que es sentado en sentencia del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de 7 de septiembre de 1927 en el asunto del vapor Lotus. Sentencia interesante porque se trataba en ese momento, vapor Lotus 1927, de una colisión entre dos buques, un buque, el vapor Lotus, buque francés, que navegaba por alta mar, que arrolla colisiona con un pesquero turco, fruto de esa colisión fallecen varios marineros de nacionalidad turca. El capitán del barco francés es llevado ante la jurisdicción de Turquía y surge aquí la cuestión de si Turquía tiene jurisdicción para conocer de esta cuestión al haber ocurrido la colisión o el abordaje entre ambos buques en alta mar. Y se sienta ahí la libertad del legislador estatal. Libertad que hay que ejercer con un cierto equilibrio entre demandante y demandado si queremos respetar los derechos humanos de ambas partes. En esa búsqueda, tengo que decir, antes de pasar estaba pensando en la siguiente diapositiva, pero porque iba a presentar la normativa de la Unión Europea. Pero la normativa de la Unión Europea también se ha ocupado no solo de la competencia judicial internacional, es decir, hasta dónde llega el ejercicio de nuestra jurisdicción, de la jurisdicción de los Estados miembros de la Unión Europea en el respeto al Convenio Europeo y en el respeto a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sino que porque la normativa que voy a presentar a continuación también se ha ocupado de la eficacia extraterritorial de resoluciones judiciales y documentos públicos, que es otro aspecto fundamental de la tutela judicial efectiva cuando nos movemos en un entorno internacional. Es decir, hay que hacer las cosas de forma que cuando se trata de una relación jurídico-privada internacional, la sentencia dictada en un Estado pueda extender sus efectos a otros estados relacionados con esa materia, y para ello existen distintos mecanismos de reconocimiento, mecanismos de exequatur, mecanismos de ejecución.
que no voy a detallar aquí, pero son todos mecanismos para conseguir, pues por ejemplo, me refería antes al divorcio entre un español y una mujer brasileña. Si queremos conseguir que la sentencia española de divorcio dicta, que sea dictada a un órgano jurisdiccional español, tenemos que conseguir que, o pretendemos conseguir, que también surta efectos en Brasil. Para ello se ponen en marcha mecanismos de eficacia extraterritorial de resoluciones, que son los que aparecen ahí, como en este caso de reconocimiento de la sentencia española, con el fin de dar a las partes tutela judicial efectiva. ¿Qué es el objetivo? Porque cuando hay una persona que ha obtenido, una pareja que ha obtenido un divorcio en España, esa tutela judicial lo que quiere es, si el divorcio está conectado con otro país, es nuestro ejemplo, Brasil, lo que pretende o lo que necesita es que esa decisión extienda sus efectos a Brasil. Todo ello, en el ámbito particular de la Unión Europea, se está haciendo para construir un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Y es que la normativa que voy a mencionar a continuación, normativa de la Unión Europea. Y la normativa de la Unión Europea está consiguiendo efectos especialmente útiles o especialmente favorecedores de la tutela judicial efectiva en un ámbito transnacional a nivel de la Unión Europea y en las relaciones entre Estados miembros de la Unión Europea. Al final veré, no obstante, que la Unión Europea también se está abriendo al exterior y mencionaré cómo se está abriendo la Unión Europea al exterior y a las relaciones con terceros países. Por tanto, dicho eso, repaso. A continuación me voy a referir a las normas de la Unión Europea importantísimas para el derecho a la tutela judicial efectiva, que regula la competencia judicial internacional de los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea en litigios internacionales y que regula la eficacia extraterritorial de resoluciones entre Estados miembros de la Unión Europea, porque entre nosotros estamos construyendo un espacio europeo común de libertad, seguridad y justicia. Estas normas aparecen ahí mencionadas y ya hemos conseguido desarrollar en la Unión Europea un conjunto muy amplio. Ahí aparecen todas y subrayo en negrita las materias a las que se refiere. El primer reglamento, el reglamento 1215-2012, se refiere a la materia civil y mercantil, es decir, todos los aspectos y cuestiones económicas. Patrimoniales. El segundo reglamento se refiere a la materia matrimonial, a la responsabilidad parental y a la sustracción internacional de menores. El reglamento que aparece mencionado en tercer lugar incide en la materia familiar y se ocupa de las obligaciones de alimentos, pensiones de alimentos. El cuarto, que aparece mencionado en la diapositiva, el reglamento 650-2012, aborda las sucesiones mortis causa. Ven otros reglamentos, un reglamento sobre procedimientos de insolvencia, volvemos aquí al ámbito económico, a los procedimientos concursales internacionales. Después, otros reglamentos sobre regímenes económico-matrimoniales y un último que aparece ahí mencionado sobre efectos patrimoniales de las uniones registradas. En definitiva, un amplio marco normativo. Todo esto son normas comunes para los Estados miembros de la Unión Europea. Aquí habría que hacer una salvedad, apunto una salvedad, y hay dos estados de la Unión Europea que tienen una posición particular. No voy a entrar a detallar cuál es, pero son Irlanda y Dinamarca. Sobre esta normativa, la tienen ahí reflejada. Y aquí unas pequeñas reflexiones de cómo está concebida dicha normativa para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva, porque esa es nuestra cuestión de fondo, respetar el acceso a la justicia, respetar la tutela judicial, favorecer este derecho.
Pues ven que dividido, los reglamentos son los mismos, tocan dos temas. Por una parte se ocupan de la competencia judicial internacional y por la otra se ocupan de la eficacia extraterritorial de resoluciones. Y recojo aquí una serie de ideas sobre cada materia. No son exhaustivas, pero son, como decía antes, pinceladas. Como, por ejemplo, vamos a empezar con la parte de competencia judicial internacional. Los reglamentos mencionados tratan de favorecer el acceso a la justicia. Pensemos que nos estamos moviendo en un entorno internacional. Personas físicas que se mueven de un estado a otro, personas jurídicas que se establecen en un estado u otro, que abren sucursales, que desarrollan operaciones económicas a nivel internacional, que afectan a más de un estado miembro. En ese contexto, no hablamos de personas físicas, hay que tenerlo presente, porque abordamos estas cuestiones desde el ámbito del derecho internacional privado. Y no hablamos de personas físicas o de personas jurídicas que desarrollan su actividad en las fronteras de un único Estado, sino de personas que trascienden las fronteras del Estado y desarrollan una vida internacional. Cuando se desarrolla una vida internacional, estas personas necesitan, física o jurídica, una diversidad de foros para facilitar el acceso a la justicia. Es decir, las normas que he mencionado antes de la Unión Europea van a indicar con toda claridad y con arreglo al principio de legalidad, que es algo importante en la normativa de derechos humanos, pues determinado por ley, pues estas normas van a delimitar con toda claridad ante los órganos jurisdiccionales de qué Estado se puede plantear una demanda. Eso da seguridad jurídica y facilita el acceso a la justicia. Ahí está la respuesta. Sea una cuestión, por ejemplo, sucesoria, sea una cuestión derivada de un contrato, sea una cuestión de derecho de familia. Ahí aparece con nitidez una respuesta jurídica sobre el acceso a la justicia. Por otra parte, el acceso a la justicia tiene que hacerse eh, promoviendo un equilibrio entre demandante y demandado. Es decir, esto es una idea importante porque desde la perspectiva del demandado hay que facilitarle el acceso a la justicia en el entorno internacional. ¿Mm? Por ejemplo, los extranjeros deben de tener, si viven en España, deben de tener acceso a la justicia de los órganos jurisdiccionales españoles. Pero por otra parte hay que cuidar al demandado en el sentido de que no se puede ver una persona física o una persona jurídica demandada en un país con el que no tiene conexión ninguna. Se requiere que haya un principio de proximidad razonable que justifique la competencia de esos órganos jurisdiccionales. Entonces podemos decir que la normativa de la Unión Europea, cuando regula la competencia judicial internacional en todas las materias que hemos visto, que son muchas, pues lo hace basándose en un principio de proximidad razonable, es decir, buscando que conozca del litigio un tribunal que tenga una conexión razonable con el mismo, de forma que el demandado no pueda verse sorprendido por el hecho de ser demandado en un determinado estado, porque hay una proximidad de la relación jurídica con ese Estado que lo justifica. Otro aspecto importante en esta reflexión global es una protección especial para partes débiles. Pues, por ejemplo, ¿qué son partes débiles? Pues en el ámbito, si hablamos del ámbito económico, hay que velar, pues, por el trabajador, hay que velar por un consumidor, hay que velar por una persona, un asegurado. Sí, esas son partes débiles. Por ejemplo, el trabajador que es contratado por una empresa multinacional, pues lo razonable será que si tiene un problema con esa empresa multinacional, pueda demandar en el país donde realiza su prestación laboral y que no se le obligue a acudir a un órgano jurisdiccional extranjero. Es decir, hay otra en el acceso a la justicia y en velar por la tutela judicial efectiva, hay una especial cautela por las partes débiles que en el ámbito económico podríamos identificar con esos sectores y que si nos movemos a otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito del derecho de familia, pues hay una cautela especial
cuando hablamos de menores, ¿dónde, ante qué tribunales se puede resolver un tema de custodia de un menor, por ejemplo, o la obligación de alimentos que afecta a un menor? Todo eso está muy cuidado en la normativa que señalábamos. Y después otro aspecto importante, entonces, toda esa normativa, es que dentro de esta selección de ideas, es que en relación con las personas físicas, pues hay un predominio de la residencia habitual sobre la nacionalidad. Y esto es importante desde la perspectiva de la integración de los extranjeros. Cuando hablamos de extranjeros, podemos hablar de ciudadanos de la Unión Europea. Hay mucho movimiento dentro de la Unión Europea de ciudadanos de la Unión que viven en otro Estado miembro, pero no hablamos exclusivamente de ciudadanos de la Unión. Hablamos también, tomemos el caso de España, de muchos extranjeros de terceros países, y uso la expresión de terceros países para referirme a países ajenos a la Unión Europea que viven en España. Bueno, pues un criterio de competencia judicial internacional para facilitarles el acceso a nuestra jurisdicción y a la tutela judicial de nuestros órganos jurisdiccionales es la residencia habitual, y eso predomina sobre el criterio de la nacionalidad. Y también es una manifestación, una forma de conseguir el derecho a la tutela judicial efectiva. Bueno, estas son mis reflexiones con relación a la competencia judicial internacional. Si nos fijamos en la eficacia extraterritorial de resoluciones, es decir, aquí cambiamos el foco en el sentido de que hay una sentencia dictada en un Estado y queremos que sea en un Estado miembro y queremos que sea eficaz en otro Estado miembro. Toda esa normativa que hemos mencionado con anterioridad regula muy eficazmente esta cuestión, como decía yo antes, con por qué. Estamos en la construcción de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Y en ese espacio, las sentencias dictadas en un Estado miembro tienen que surtir efectos con facilidad en otro Estado miembro. No obstante, tenemos también nuestras cautelas para evitar poner en peligro el derecho a la tutela judicial efectiva. Y la normativa que he señalado con anterioridad, pues a la hora de conceder eficacia a las resoluciones judiciales dictadas en otro Estado miembro, pone el foco en diversos aspectos, y uno de los aspectos o condiciones es que se hayan respetado los derechos de defensa del demandado, de forma que si no se hubieran respetado los derechos de defensa del demandado, que se vinculan en la normativa a una eficaz notificación de la demanda, pues nos encontraríamos con una causa de denegación del reconocimiento. Además, y por si esta cautela fuera en función de las circunstancias del caso fuera insuficiente, se ha desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una interpretación que permite ir más allá para abarcar otras posibles manifestaciones del derecho de defensa que se pudieran ver vulnerados, que es el orden público procesal. Es decir, se puede denegar el reconocimiento de una resolución dictada en otro estado, en un Estado miembro, si no se ha respetado el derecho de defensa del demandado, vinculado a que la notificación de la demanda fue incorrecta en tiempo y en forma, pero además se podría denegar el reconocimiento de la sentencia por otras vulneraciones del derecho de defensa que englobaríamos bajo la idea de un orden público procesal. Por tanto, como ven aquí, también hay una preocupación por la tutela judicial efectiva, derecho garantizado en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y derecho garantizado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, regulada en todos los reglamentos a los que antes señalaba, o a los que antes me referí. Por otra parte, sigo avanzando junto al derecho internacional privado de la tutela judicial efectiva, garantizando el acceso a la justicia y que sea conocido el proceso bien por un juez imparcial, equitativo, determinado con arreglo a la ley. También nos preocupamos, tenemos regulación para facilitar el desarrollo de la justicia en otros estados. Me refiero a la asistencia judicial internacional. Estamos abiertos a prestar asistencia judicial internacional, pues ¿para qué? Pues para realizar notificaciones, para realizar obtenciones de pruebas en el extranjero. Son distintas medidas para
facilitar que la justicia que están desarrollando otros estados se desarrolle bien y se desarrolle en el respeto a la tutela judicial. Y para eso estamos abiertos a ayudar a los órganos jurisdiccionales, están abiertos a ayudarse cuando sea necesario en materia para realizar notificaciones o para obtener pruebas en el extranjero. Asimismo, hay otro aspecto importante en la tutela judicial se refiere al desarrollo del proceso con elemento extranjero y al reconocimiento a la asistencia jurídica gratuita, esencial y fundamental en el ejercicio de este derecho. Bien, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Porque estamos, como decíamos antes, en el marco de lo regulado en el respeto a los derechos humanos. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Pues ha aprobado estas normas, un reglamento sobre notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales, otro reglamento sobre obtención de pruebas, una directiva por la que facilitamos el acceso a la justicia gratuita. Todos son normas de la Unión Europea. Y ahora, pequeñas reflexiones, pinceladas, pues en la asistencia de judicial internacional, pues nos queremos ayudar eficazmente, tenemos un sistema de cooperación descentralizada de órgano jurisdiccional de un Estado miembro a órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, que se comunican electrónicamente para ganar agilidad en la comunicación y con el apoyo de un atlas judicial europeo en materia civil que ayuda a los órganos jurisdiccionales en esta labor. En asistencia jurídica gratuita también tenemos una definición de litigio transfronterizo con un contenido amplio del derecho de asistencia jurídica gratuita en estos casos para garantizar todo ello, que se tenga también acceso a este derecho en un entorno transnacional. Así que también merece una valoración positiva la actuación de la Unión Europea desde este punto de vista. Pero claro, estoy hablando desde el enfoque de la Unión Europea y hay que pensar que la tutela judicial efectiva no se desarrolla únicamente en procesos o no hay que pensar que también nos relacionamos con terceros países. Todo lo que, insisto, terceros países es la expresión que uso para referirme a países que no pertenecen a la Unión Europea. ¿Ahí qué hemos hecho? Pues ahí hay una actuación individual de los Estados miembros que ha hecho España y después hay un protagonismo creciente de la Unión Europea. Y voy a explicarlo. ¿Qué ha hecho España en relación con todas estas materias a las que me venía refiriendo, reguladas por la Unión Europea? ¿Qué ha hecho España en sus relaciones con terceros países? España siempre ha participado muy activamente en los convenios promovidos por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Hay importantes convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado a nivel de asistencia judicial internacional para prestarse ayuda entre estados para una buena justicia. Y España siempre ha sido activa ahí. España, además, ha participado en convenios promovidos por la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado. Es decir, que también, más allá de la Conferencia de La Haya, tenemos la actuación de la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado. Y aquí, por ejemplo, voy a mencionar la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, hecha en Panamá el 30 de enero de 1975, de la que es parte España. Es un convenio para asistencia judicial internacional en exhortos y cartas rogatorias, o sea, en materia de notificaciones y obtención de pruebas para facilitar el correcto desarrollo de la justicia. Además, España ha tenido una política de suscripción de convenios bilaterales en materia de asistencia judicial internacional y de reconocimiento y ejecución de sentencias. Menciono aquí, por ejemplo, los convenios que tenemos con Colombia, Uruguay, México, Brasil, El Salvador o la República Dominicana y con otros muchos países. No obstante, la actuación unilateral de España ahora mismo se ve sobrepasada por la Unión Europea. Es decir, ahora ya estas cuestiones no actúa la Unión Europea
no actúa, perdón, cada Estado miembro singularmente, sino que ya actuamos de forma colectiva y a través de la Unión Europea. Y esto es importante y curioso. Cuando la Unión Europea regula una materia, y ya antes me he referido a los numerosos reglamentos sobre las materias, competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencia, asistencia judicial internacional, reglamentos muy diversos y muy numerosos, hay una peculiaridad, es que cuando la Unión Europea regula una determinada materia, existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sentido de que ya supone asumir la competencia para regular o llegar a acuerdos con esa misma materia, en esa misma materia, con terceros estados. Consecuencia, si la Unión Europea ha regulado tantas materias a nivel interno, a nivel externo, en las relaciones con terceros estados, la competencia pertenece a la Unión Europea. Eso ha llevado a que la Unión Europea se incorpore ella misma a la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Y ahora, si repasan el estado de ratificaciones de algunos convenios de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, verán que aparece la situación de la Unión Europea en su conjunto y como tal, porque ya es la Unión Europea la que está actuando. Por tanto, hay una pérdida de protagonismo de los estados en favor de la Unión Europea en su conjunto. ¿Qué ha hecho la Unión Europea para facilitar o para regular todas estas materias en las relaciones con terceros estados? Insisto, regular todas estas materias que son para regular el derecho a la tutela judicial efectiva en un entorno internacional, en un entorno transnacional. Pues bien, ahí tienen la lista de convenios a los que se ha suscrito eh, o en los que participa directamente la Unión Europea, que son los más recientes elaborados por la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Tenemos el Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, medidas de protección de los niños. Este convenio tiene como peculiaridad que aún siendo un convenio anterior a que la Unión Europea se incorporara como parte a la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, aún no tiene la posibilidad en sus cláusulas finales de participación de una organización regional de integración económica, como si tienen todos los convenios que aparecen después, porque ya son más modernos. Entonces, en este caso, lo que hizo la Unión Europea es instar a los Estados miembros a que ellos mismos tomaran la decisión de participar en este convenio. Los que vienen después, el convenio de la Haya de 30 de junio de 2005 sobre acuerdos de elección de foro, el convenio de la Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de alimentos y el protocolo de la Haya sobre ley aplicable a las obligaciones alimenticias, el convenio de la Haya de 2 de julio de 2019 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil o comercial. En todos estos casos, pues ya la Unión Europea es parte y su participación vincula a los Estados miembros. Es una apertura de la Unión Europea hacia el exterior, una apertura hacia el exterior interesante, aunque tengo que señalar que de momento no hay una gran correspondencia del exterior. Quiero decir que muchos de estos convenios ya han sido suscritos por la Unión Europea, pero no hay un elevado número de estados parte de fuera de la Unión Europea. Pero es una manifestación interesante que con el tiempo será interesante, se irá consolidando y ayudará a toda esta idea que estamos analizando de la tutela, una buena tutela judicial efectiva para las personas a nivel internacional. Bien, he terminado con ello la primera parte de esta exposición. Me gustaría que esto fuera algo más interactivo y que me pudieran hacer preguntas, pero bueno, está previsto así para ser grabado. Voy ahora a una segunda parte en la que cambio un poquito el foco y así como en la primera parte hacía una presentación de normas y cómo la regulación de esas normas la vinculaba con la plasmación del derecho a la tutela judicial efectiva, ahora me voy a referir a situaciones en las que no hay una regulación clara y cómo la normativa de derechos humanos está ayudando a encontrar una solución. Bien.
Comenzamos esta segunda parte con derecho internacional privado y estatuto personal. Derecho privado y estatuto personal. Estatuto personal es un concepto muy propio de derecho internacional privado. Se refiere a materias que afectan a la persona y son como estado y capacidad de la persona, derechos y deberes de familia, sucesión por causa de muerte, sí, todo lo que afecta a la vida de la persona, a sus relaciones familiares, a la transmisión de su patrimonio tras su fallecimiento. Estas cuestiones de derecho internacional privado, pues cabe abordarlas desde una perspectiva, desde una doble perspectiva. Por una parte, cabe plantearse cuál es la ley aplicable a las cuestiones vinculadas al estatuto personal, y existe ahí un interesante debate histórico sobre si las cuestiones de estatuto personal deben regirse por la ley de la nacionalidad, deben regirse por la ley del domicilio, pero no es esa la perspectiva que yo voy a abordar aquí, porque otra forma de abordar las cuestiones vinculadas al estatuto personal es el reconocimiento de situaciones en ausencia de normativa internacional. Reconocimiento de situaciones, es decir, situaciones vinculadas al estatuto personal que se han constituido en un determinado estado y cuyo reconocimiento se pretende en otro estado. Y vamos a ver con varios ejemplos que voy a ir mencionando, vamos a ir viendo con más claridad a qué me refiero y vamos a ir viendo con más claridad cómo ha influido la normativa de derechos humanos en esta segunda parte. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene importante jurisprudencia sobre el reconocimiento de situaciones vinculadas al estatuto personal en tres temas que aparecen ahí mencionados: la adopción internacional, la gestación por sustitución y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también tiene jurisprudencia importante sobre el reconocimiento de cuestiones vinculadas al estatuto personal en materia de nombres y apellidos, en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo y en materia de filiación homoparental. En materia de adopción internacional aparecen ahí mencionadas dos sentencias que ya tienen una cierta antigüedad. Hoy no, el reconocimiento de adopciones internacionales constituidas en el extranjero no es tema que suscite dificultades porque tenemos un importante convenio, el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección de niños y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Ahí está bien regulada hoy día la adopción internacional. No obstante, me voy a referir, aparecen ahí dos ejemplos, y como son muchos los casos, la jurisprudencia queda ahí reflejada, pero yo solo voy a ir mencionando ejemplos concretos, seleccionando, y en cualquier caso, ahí tienen las referencias por si quieren profundizar en el conocimiento de la materia. La primera, de la adopción internacional, voy a mencionar la sentencia de 28 de junio de 2007 en el caso Wagner y JMVLL contra Luxemburgo. Ven, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay una parte que siente que Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que impone el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y en concreto hay unas partes que alegan el incumplimiento del derecho al respeto a la vida familiar. Y tengo que decirles que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le da la razón. Cuento brevemente las circunstancias del caso. Es una señora de Luxemburgo que se traslada a realizar una adopción en un país latinoamericano, concretamente se traslada a Perú a realizar la adopción. La peculiaridad de esta señora es que es una señora soltera. Cuando ha constituido la adopción en Perú, pues vuelve con su hijo a Luxemburgo y pretende lógicamente el reconocimiento de la resolución peruana en materia de adopción. En ese momento, y a efectos del reconocimiento de la resolución peruana en materia de adopción, las autoridades luxemburguesas le aplican una medida que es un control de la ley aplicable
y un control que dice que las adopciones se rigen por la ley de la nacionalidad del adoptante, o sea, ella era de Luxemburgo, con lo cual, a efectos del reconocimiento de su adopción, hay que controlar que se ajustó a la ley luxemburguesa. El problema es que no se ajustó porque ella era soltera y no está previsto en el derecho luxemburgués la adopción por personas solteras. En estas circunstancias se le deniega el reconocimiento de la adopción. La cuestión llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pone de manifiesto que antes de esta negativa, las autoridades de Luxemburgo no realizaban dicho control, es decir, no hacían ese control de ley aplicable. Y la señora realizó la adopción en Perú en la confianza de una práctica hasta ese momento en Luxemburgo en la que no se realizaba un control de ley aplicable a efectos de reconocimiento. El tribunal llegó a la conclusión de que se había vulnerado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que impone el derecho al respeto a la vida familiar, añadiendo a continuación que en su apartado segundo se prevé efectivamente que puede haber una injerencia prevista en la ley que lleve a limitar este derecho, pero por una de las causas tasadas en el mismo artículo 8 a las que antes nos referíamos y que pueden ver en la diapositiva referida a este precepto, y que ninguna de esas causas se daba en este caso. Conclusión, que no estaba justificada la negativa y que se imponía reconocer la adopción constituida en Perú en Luxemburgo, dado que si no, se vulneraba el respeto a la vida familiar de la señora luxemburguesa y de su hijo adoptado. Vemos aquí una manifestación de cómo el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus preceptos imponen el reconocimiento de una situación vinculada al estatuto personal, a pesar de que contradice el derecho de Luxemburgo. Como digo, hoy día las adopciones internacionales no causan controversia, dado que están bien reguladas por el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, donde se regula detalladamente un proceso de cooperación previo para constituir válidamente las adopciones internacionales. Pero en este caso se dio esa circunstancia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos impuso el reconocimiento de la adopción apoyándose en el artículo 8. Más problemáticos han resultado los casos sobre gestación por sustitución, que en Europa plantean muchas controversias. De los casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la gestación por sustitución, existe una jurisprudencia muy abundante. En esta diapositiva, aunque van a venir otras diapositivas después con más sentencias que aparecen ahí referenciadas por si las quieren consultar, pero en esta diapositiva, en mi opinión, se sientan los aspectos fundamentales de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de gestación por sustitución. Recuerdo que, al menos en España y en muchos otros países, es una práctica prohibida porque no se permiten los contratos de gestación por sustitución y son contratos nulos. ¿Qué ocurre? Que muchos europeos, por ejemplo, muchos españoles, o como vamos a ver en estos casos, franceses, italianos, ante las prohibiciones existentes en su país, se marchan a otros países donde sí está permitido. ¿A qué otros países se marchan para estas prácticas? Pues se marchan a Estados Unidos, a Ucrania, pues por ejemplo, ¿no? Bien, paso a contar los casos brevemente. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los casos Menesón y la base, ambos contra Francia, se refieren a menores concebidos, gestación por sustitución en otro país, a pesar de la prohibición existente en Francia. Vuelven a Francia y cuando solicitan en Francia el reconocimiento de la filiación que se ha establecido en un país extranjero, se les deniega.
No existe normativa a nivel internacional que regule la gestación por sustitución. Sí, son normas francesas y las normas francesas establecen que en Francia está prohibido, pero se ha hecho en un país donde sí está permitido. Pero, insisto, no existe una normativa internacional que regule esta cuestión. En Francia se deniega el reconocimiento de la filiación y se recurre vía interna y se acaba llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los dos primeros casos, Menesón y la base, son muy importantes. Características de ellos es que uno de los miembros de la pareja, en concreto el padre, tiene vínculo biológico con los menores, no así la madre. Cuando se solicita el reconocimiento, se les dice que no. Y entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos valora que el artículo 8 reconoce el derecho a la vida familiar y el derecho a la vida privada. Señala, por una parte, que el derecho a la vida familiar no se ha visto afectado porque estas personas o estas familias de facto estaban ya viviendo en Francia y de facto estaban desarrollando una vida familiar. Pero sí se había visto vulnerado el derecho a la vida privada del menor. ¿Por qué? Porque no se les reconocía su identidad como hijos de una determinada persona y se considera que el derecho a la identidad es una manifestación vinculada al derecho a la vida privada del menor. Consecuencia de estas sentencias, el vínculo biológico que existía con respecto al padre debía de ser reconocido, a lo cual hasta ese momento se negaban las autoridades francesas. La siguiente sentencia, Paradiso y Campanelli contra Italia, presenta un hecho diferencial importante y es que en esta sentencia es una pareja italiana y la peculiaridad es que en este caso ninguno de los integrantes de la pareja tiene vínculo biológico con el menor. Y la solución distinta a la que llega el Tribunal de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que en estos casos, al no existir vínculo biológico, ampara la actuación de las autoridades italianas que no solo no reconocieron la filiación, sino que además retiraron al niño, al menor, de las personas que lo habían traído del país extranjero y lo pusieron a disposición de los servicios de protección de menores. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos amparó la actuación de las autoridades italianas, con lo cual se sienta aquí un aspecto claro y distintivo, que es que la ausencia de vínculo biológico influye en la decisión. Y la tercera decisión clave es la opinión consultiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, emitida en virtud del protocolo 16 del convenio y a instancia de la Corte de Casación francesa, donde hay un aspecto, está vinculada con el caso Menesson, porque hay un aspecto que quedó sin resolver. Eran menores que el contrato de gestación por sustitución lo había hecho una pareja en el extranjero y la primera sentencia había obligado a reconocer el vínculo biológico con el padre y la relación de filiación, pero había dejado en una situación sin respuesta a la madre, a esa madre que no tenía vínculo biológico, pero que también figuraba en el certificado de nacimiento expedido por las autoridades extranjeras. Y en esta opinión consultiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también amparándose en el derecho a la vida privada del menor, se consagra la idea de que a nivel interno los distintos estados deben dar una vía, como puede ser la adopción, para que esa madre acceda al establecimiento de la filiación. Por tanto, estas son las ideas. Vemos cómo influye el Convenio de Derechos Humanos en una materia, gestación por sustitución, que a nivel europeo suscita y en muchos estados europeos suscita un fuerte rechazo y, sin embargo, el convenio obliga a reconocer los efectos cuando hay un vínculo biológico y, con respecto al otro miembro de la pareja, al llevar a tener que ofrecerle alguna vía, como puede ser la adopción, para el establecimiento de la afiliación. A partir de
conjunto de decisiones importantes, luego llegan otra serie de decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde ya se van planteando, aparecen ahí reflejadas, no voy a entrar a detallarlas, pero aparecen problemas, o bien problemas, situaciones muy particulares, en ocasiones referidas con esa vía que debe establecerse a nivel interno para facilitar el establecimiento de la afiliación por parte de persona reconocida o que ha participado en la gestación por sustitución en el extranjero y que no tiene vínculo biológico con el menor. Aparecen ahí por si quieren profundizar en el conocimiento de esta materia. En definitiva, vemos aquí, a modo de conclusión, que la gestación por sustitución es una práctica prohibida en el estado de residencia o de los padres de intención, pero que la fuerza del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos se impone frente a posibles críticas en términos de fraude de ley o en términos de que es una práctica contraria al orden público. Vamos ahora al matrimonio, lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Recordemos que el matrimonio entre personas del mismo sexo, voy a recordar el precepto, el artículo 12 del convenio dice que el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho. Bien, como hay una referencia a las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho, ¿qué ha pasado en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo? Aquí aparece también una síntesis de decisiones importantes. La primera, la sentencia de 24 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consagra un aspecto importante y es que el Convenio Europeo no impone a los Estados miembros la obligación de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque hay una referencia a la ley que cada Estado tiene y el respeto a la ley que cada Estado tiene a la hora de regular el matrimonio. Pero esta sentencia sí reconoce el derecho a la vida en familia de estas personas. Tienen derecho a la vida familiar. Y como tienen derecho a la vida familiar, tienen derecho a que su vida familiar tenga un cierto amparo, una cierta protección. Y en esa línea aparece después la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 21 de julio de 2015 de Oliari y otros contra Italia, en la que se condena a Italia por no haber precisamente respetado ese derecho a un cierto reconocimiento, un cierto reconocimiento jurídico al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y de la sentencia Oliari llegamos a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 14 de diciembre de 2027, Orlandi y otros contra Italia, donde ya entramos en el ámbito que a nosotros nos interesa, más específico de derecho internacional privado, porque en este caso se trataba de italianos que habían celebrado el matrimonio con personas del mismo sexo en países donde sí estaba permitido. Y cuando habían solicitado el reconocimiento de este matrimonio en Italia, se habían encontrado con obstáculos o con negativa. Y la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Orlandi, impone el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ojo, no de matrimonio en sí. Siguiendo la tendencia anterior, entiende que hay que proporcionar un reconocimiento, aunque no sea bajo la figura del matrimonio. O sea, que el artículo 22 del Convenio Europeo, el artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos obliga al reconocimiento, digamos, de alguna figura jurídica que proporcione protección a estas personas, aunque no sea matrimonio. Y ello dio lugar al reconocimiento bajo la forma de unión civil y a que en Italia se regulara la unión civil entre matrimonios entre personas del mismo sexo. Como vemos entonces, el artículo 12 ha tenido un impacto también en el reconocimiento del matrimonio, aunque sea bajo otra cobertura jurídica, pero algún tipo de reconocimiento ha garantizado en una materia sobre la que no está regulado, no existe regulación común a nivel internacional, a nivel de la Unión Europea, y donde se proyecta con fuerza la normativa de derechos humanos.
Pasamos ahora al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tengo que decir que existen reconocimiento, decisiones en materia de reconocimiento de cuestiones vinculadas al estatuto personal en temas diversos. Un aspecto es en tema de reconocimiento de nombres y apellidos. Sí, parece un aspecto intrascendente, pero no lo es. Cómo nos llamamos en un Estado miembro, qué nombre y apellidos tenemos en un Estado miembro, debe ser reconocido de la misma forma en otro Estado miembro, en el que, por ejemplo, nos hemos trasladado a vivir, porque si no se hace así, nuestra vida personal se enfrenta a inconvenientes y a dificultades. Si no nos reconocen con los mismos nombres y apellidos en varios Estados miembros con los que estemos conectados, pues vamos a tener dificultades cuando presentemos un certificado de nacimiento, cuando presentemos un certificado de matrimonio, cuando presentemos un título académico. Tenemos que tener los mismos nombres y apellidos. No voy a entrar en el detalle, pero de estas aparecen ahí referenciadas todas estas decisiones y por cuestión de tiempo no voy a entrar en el detalle, pero sí que se ha impuesto reconocimiento. Es una materia que la Unión Europea no ha regulado, no está regulada, es decir, como cada Estado miembro, cómo se regula el nombre y apellido de las personas físicas, son normas nacionales, pero siendo normas nacionales, hay una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableciendo una obligación de reconocimiento con determinadas limitaciones que en algunos casos concretos se han puesto de manifiesto. Ahí aparece la jurisprudencia, como digo, no entro en el detalle de esta materia, pero si alguien quiere profundizar, ahí están todos los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de nombres y apellidos. Tantas de decisiones ponen de manifiesto por sí solas la importancia práctica, la trascendencia práctica de estas cuestiones. Me voy a referir al matrimonio por paralelismo con lo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al matrimonio entre personas del mismo sexo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como hemos visto, impone el reconocimiento de alguna protección jurídica al matrimonio, aunque no sea bajo la forma de matrimonio. El mismo problema se ha planteado a nivel de Unión Europea en relación con, bueno, cuento el caso y así se entenderá mejor. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de junio de 2018 en el asunto Coman y otros. Se trataba de un señor rumano que vive en Bélgica, se casa en Bélgica con un señor de nacionalidad estadounidense. En Bélgica está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se ha casado el rumano con un señor de un tercer país nacional estadounidense. En un momento dado, quiere volver a vivir en su país, Rumanía, y quiere que su cónyuge, su marido, le acompañe. A efectos de inmigración, es un señor de un tercer país que quiere vivir en Rumanía. Nosotros en la Unión Europea tenemos una directiva que regula el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Al amparo de esta directiva, se prevé que el ciudadano de la Unión Europea puede moverse por la Unión con su cónyuge, sea de la nacionalidad que sea. Pero cuando este señor quiere volver con su cónyuge del mismo sexo a su país, Rumanía, Rumanía no los reconoce como cónyuge. Y en este aspecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene un pronunciamiento prudente en la misma línea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que sí hay que reconocerlo como cónyuge. Aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lleva a reconocerlo como cónyuge, no bajo otra cobertura jurídica, sino como cónyuge. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se le reconozca como cónyuge, pero, y aquí está el punto de prudencia hasta ahora en el Tribunal de Justicia, solo a los efectos de poder acompañarle, a los efectos, es decir, a los efectos de poder desplazarse, entrar y residir en un Estado miembro de la Unión Europea y no a otros efectos civiles que pudieran derivar de un matrimonio. Esa es la limitación. Entonces, como ven, también
el concepto de matrimonio, la normativa de derechos humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aquí aparece mencionado el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque estamos en el contexto de la Unión Europea y estamos en el contexto de la aplicación de una directiva europea. Aparece la misma cuestión, un planteamiento de prudencia y una solución que de momento es la actual. Esto mismo ha sucedido con la filiación homoparental. Y aquí está el caso Pancharevo, que en este caso se trataba de una señora búlgara casada con una señora del Reino Unido que en España y por técnicas de reproducción asistida tienen una hija que en España se le reconoce a ambas como madre. Cuando la señora búlgara solicita el reconocimiento de la filiación de su hija en Bulgaria a efectos de que se les pida un pasaporte, las autoridades búlgaras plantean el inconveniente de que no reconocen la filiación homoparental. Aparece nuevamente esta directiva sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión Europea y de los Estados miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, que contempla a los hijos. Y nuevamente el tribunal, se trata de un tema que no está regulado, y nuevamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se refiere al artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales sobre el derecho a la vida privada y familiar, lo relaciona con el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, con el artículo 24 también de la Carta sobre el Interés Superior del Niño, menciona también la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño para conseguir que al menos se les pida el pasaporte. Es decir, el mismo planteamiento es derecho a reconocimiento de la filiación a los efectos de ejercer la libertad de circulación y residencia en la Unión Europea. Este es un caso posterior que se plantearon los mismos hechos, las mismas circunstancias y la solución fue la misma. Por ir concluyendo, porque ya me estoy saliendo del tiempo establecido, señalar que las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea están ligadas a la ciudadanía de la Unión Europea y a la libertad de circulación y residencia, que son soluciones que se aluden a la Carta de los Derechos Fundamentales y a preceptos equivalentes del Convenio Europeo de Derechos Humanos para forzar o reforzar la decisión. Y que en estas decisiones encontramos la búsqueda de un equilibrio en la Unión Europea porque junto a estos derechos reconocidos también está la obligación de respetar la identidad nacional de los Estados miembros que consagra el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea. Conclusiones. Que el reconocimiento, ya con esto voy a terminar, que el reconocimiento de situaciones jurídicas vinculadas al estatuto personal plantea muchas importantes cuestiones en un ámbito en el que carece de un marco regulatorio uniforme a nivel internacional. Me he referido a matrimonio, me he referido a filiación, me he referido a nombres y apellidos. Que en este contexto, las normas sobre derechos humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han resultado decisivas para el reconocimiento de situaciones o relaciones jurídicas que de otro modo difícilmente lo serían. Que se trata de avances limitados, pero que son significativos para garantizar la continuidad de las situaciones jurídicas vinculadas al estatuto personal y al correcto desarrollo de la vida de las personas en un contexto internacional, y que esta jurisprudencia, por otra parte, ha llevado a que se produzcan iniciativas reguladoras para dar respuesta a las carencias normativas. Se puede señalar que, por ejemplo, en el ámbito particular de la afiliación, actualmente están trabajando la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y la Unión Europea. Se trata, no obstante, a nivel europeo, constatamos que quedan cuestiones pendientes porque a nivel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha avanzado en el reconocimiento del matrimonio y de la filiación, pero a los solos efectos de ejercitar la libertad de circulación y residencia,
pero falta avanzar en el reconocimiento de los efectos civiles que derivan de un matrimonio, de todos los efectos civiles que derivan de una filiación, si bien en este último aspecto, como digo, hay una iniciativa de regulación de resultado incierto, por cierto, porque es una cuestión que nos enfrenta o nos divide en la Unión Europea. Somos muy diferentes, o las regulaciones siguen siendo muy diferentes. Y ya, bueno, pues concluyo dando las gracias por la atención a esta materia, esperando que sea de interés. Es verdad que reconozco que en algunos aspectos son muchos las materias que he cubierto y en algunos aspectos me he tenido que limitar a dar unas breves pinceladas, pero tienen ahí referencias, tienen jurisprudencia en la que pueden profundizar si fuera de su interés o quisieran. Y nada más, muchas gracias por su atención y concluyo mi clase. Dejo de compartir mi presentación.